Un gran cariño para todos los colegas y los amigos de Latinoamérica. Queremos decirle muchas gracias a todos nuestros invitados, muchas gracias a todos ustedes. Y vamos con nuestra primera charla, la Drospi 4. Hace 2 años que, por lo menos aquí en Argentina, tenemos el privilegio de tener a la Drospi entre nosotros y Felipe Jofré, el doctor Felipe Jofré, médico ginecólogo, jefe de servicio del Hospital Bernardino Rivadavia, el lugar donde compartimos muchos años y toda nuestra residencia. Además, él es fellow del American College, expresidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis. Felipe fue uno de los pioneros en endometriosis argentina. Si no me equivoco, creo que fue el segundo presidente de la Sociedad Argentina, por supuesto, trabajando con endometriosis, y además es el director del Departamento de Medicina Reproductiva de esta aventura que tenemos junto con CEGIR e ICVA, y Felipe es nuestro puente, nuestro nexo, nuestro coordinador de este tema. De manera tal que la verdad que estamos muy contentos. Voy a invitar a Felipe a que venga. Y Feli, gracias por estar con nosotros. Él es mi amigo, mi compañero de toda la vida, muchos años trabajando juntos. Pero, ¿sabes qué, Feli? Antes de que quieras decir algo, quiero mandarle un saludo a nuestro amigo Fernando Ferreiro. Ustedes saben que él está como director del Hospital de San Martín de los Andes. Fue compañero nuestro de residencia y ayer nos mandó un gran saludo, te mandamos un gran saludo desde acá, y quería hacerlo junto con Fer, para decirte que todo el equipo del Rivadavia te recuerda con gran cariño. Nosotros te recordamos con gran cariño. Tendría algunas anécdotas para contar de San Martín de los Andes, donde estuvimos con Felipe, ¿te acordás? En una brigada, sí. Fue maravillosa, pero queríamos mandarte, Fer, un gran saludo desde acá. ¿Cómo estás, Feli? Bien, David, realmente gracias por la invitación. Bueno, vamos a tratar de compartir un poquito lo que venimos viendo en la experiencia clínica de todos los días, en lo que vimos en el Congreso Europeo de Contracepción, y un poco cuáles son las líneas de investigación, las últimas publicaciones, porque creo que me parece que viene siendo una molécula que cada día nos gusta más, ¿no? Adelante, Feli, contanos estas cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, tengo que buscar dónde dejé acá está. el pasador de las pantallas. Bueno, para empezar a hablar de la reseña clínica de la drospirenona de 4 miligramos, es muy importante entender que esta molécula, para muchos países donde no está todavía comercializada, es una molécula nueva que salió hace 2 años en Argentina y hace un poquito más, 3 años en el exterior, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y realmente una de las cosas importantes que tiene esta molécula, por lo menos desde mi punto de vista, con ya más o menos unos 35 años de experiencia en la especialidad, es que es uno de los pocos anticonceptivos que salió con un background importantísimo de 17 ensayos clínicos en fase 1, fase 2 y fase 3, donde realmente es muy importante entender que todo lo que se va a presentar ahora son con fundamento clínico y ensayos clínicos muy bien realizados y diseñados. Vamos a ver que el tema de la anticoncepción libre de estrógenos, el tema que hoy nos ocupa, empieza como una problemática generada por los contraceptivos combinados, ¿sí? Donde generalmente se observaba un gran riesgo en las mujeres, principalmente aquellas que eran tabaquistas, aquellas que eran hipertensas, las que eran diabéticas, las que tenían obesidad, hoy que es una pandemia a nivel mundial, con antecedentes de tromboembolismo pulmonar o tromboembolismo venoso y con anomalías en la coagulación. Lo que sí sabemos es que los anticonceptivos libres de estrógenos no incrementan el riesgo de tromboembolismo venoso. Y esto es una cosa sumamente importante y es quizás una de las piedras fundamentales para la indicación posterior. Ya lo vamos a ir viendo.
Pero ¿cuál es la formulación que se generó desde el principio? Ya en la década del 60 apareció la norepinefrina, un gestágeno de primera generación. Después apareció el levonorgestrel, que es de segunda generación, el desorgestrel de tercera y, por último, la drospirenona de cuarta generación. ¿Cuál es la diferencia entre estas generaciones? Básicamente es la vida media, ¿sí?, donde tenemos el último, el anteúltimo, el desorgestrel, una vida media de 12 horas, lo cual ya vamos a ver que tiene, al igual que el dinogest, que también es de tercera, tiene estas dificultades en cuanto a la duración y los efectos que vamos a sostener. Y por último, sí tenemos que pensar, aparte de la vida media, en la disminución de los efectos adversos en función de lo que nos va a generar el producto o la molécula. Así es que las guías de la Organización Mundial de la Salud establecen indicaciones muy precisas de los anticonceptivos libres de estrógenos en pacientes con hipertensión, dislipidemias, diabetes, tabaquismo, obesidad, en pacientes mayores de 35 años, en pacientes lactantes, con migrañas con aura, con pacientes con alteraciones de la coagulación y con deficiencia de proteínas C y S en los factores de coagulación. Esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver que esto es el núcleo original de las indicaciones con las cuales salió en el prospecto el producto al mercado. Pero hoy, justamente, 2 años después, lo que estamos haciendo es evaluar qué fue lo que nos pasó en la experiencia clínica. Ustedes saben que los ginecólogos somos muy de manejar en nuestra cocina, entre comillas, los gestágenos y los estrógenos de acuerdo a los criterios y a muchas patologías, y vamos a ver qué fue lo que se fue viendo en este tiempo. Cuando analizamos los resultados en cuanto a la efectividad anticonceptiva, vamos a ver que la anticoncepción combinada y la anticoncepción libre de estrógenos tienen exactamente el mismo resultado y la misma efectividad, ¿sí?, con un 0,3% de efectividad para ambos grupos. Pero tenemos que pensar que los anticonceptivos combinados empezaron con una dosis original, allá para fines de la década del 50, en el año 58, con una dosis de estradiol, de estinestradiol, de 150 miligramos. Hoy, en el mercado, tenemos productos con el 10% de esa dosis y vamos a ver que a lo largo de los años, 1970 ya bajó a 50 miligramos, después a 30, hoy tenemos de 20 y de 15 en el mercado. Y esto, obviamente, fue modificando los riesgos de tromboembolismo venoso. Yo me acuerdo, hace algunos años, me llegó la fotocopia de la primera autopsia de una paciente que había fallecido en el año 59, producto de un tromboembolismo pulmonar por uso de anticonceptivos. Una de las primeras pacientes que habían usado anticonceptivos en esa época. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes ven en este gráfico, van a ver que tenemos los grupos control de las pacientes que no usan anticonceptivos, cuál es el riesgo de tromboembolismo venoso, que está marcado por encima de 4 en los anticonceptivos combinados, y vamos a ver que incluso la mini píldora, el desorgestrel o el dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel o el dinogest no llegan ni siquiera a los factores del punto de riesgo para el tromboembolismo venoso. Por lo tanto, es un dato muy importante porque no generan factores de riesgo e incluso en algunos casos son menores que en las no usuarias de anticonceptivos combinados o de ningún tipo. ¿Cuál es la eficacia anticonceptiva que tienen estos productos? Básicamente, en aquellas pacientes que tienen un alto body mass index, aquellas que tienen hipertensión moderada, en aquellas que tengan cualquier indicación que tienen contraindicado el uso de estrógenos, ¿sí?, y en las migrañas con aura. También vamos a ver que está un dato muy importante y es relevante. ¿Por qué? Porque es el primer producto que realizó ensayos clínicos en adolescentes, fue autorizado y realmente los resultados vamos a ver que son realmente espectaculares. Y esto es un dato muy importante porque en general siempre están excluidos y muchas de las patologías que estamos hablando nosotros también en general son criterios de exclusión hasta hace no muchos años en todos los ensayos clínicos de anticonceptivos. Por lo tanto, no sabíamos qué pasaba con las pacientes fumadoras, con la paciente obesa, con la paciente con antecedentes de tromboembolismo. Hoy, gracias a estos ensayos clínicos que se realizó con la drospirenona a 4 miligramos, podemos saber qué pasa con esta población de riesgo. Y por último, en aquellas pacientes que tienen sangrado uterino normal, acné o aumento de peso, también, obviamente, la drospirenona a 4 miligramos cumple una función relevante como terapéutica y anticonceptiva. Como les decía, es el primer anticonceptivo que se estudia y se desarrolla un ensayo clínico en adolescentes entre 13 y 18 años, con una posología que tiene un esquema 24-4, en el cual solamente tenemos 4 comprimidos de placebo y 24 comprimidos activos. Básicamente porque lo que se busca es establecer el fechado menstrual para que no tengamos sangrados fuera de fecha.
Pero las principales características que tiene como anticonceptivo la drospirenona es básicamente que es un producto que es similar a la progesterona natural, tiene un efecto antigonadotrófico, antiestrogénico y sin efecto glucocorticoide. Principalmente el efecto antiandrogénico lo va a tener sobre el acné y la seborrea, fundamental. Y por otro lado, el efecto antimineralocorticoide, en el cual va a hacer una disminución de los factores hipertensivos y modificación del peso corporal. Fíjense que, comparado con los otros gestágenos, comparando la clormadinona, la drospirenona, el dinoges y la ciproterona en cuanto a efecto antiandrogénico, vamos a ver que la drospirenona no tiene diferencias estadísticamente significativas con el dinoges, y sí sabemos que la ciproterona es obviamente el antiandrogénico de mayor potencial dentro de los anticonceptivos orales. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tienen los estrógenos tanto sobre el riñón, sobre el hígado y sobre los ovarios? Vamos a ver que en el caso del efecto sobre los riñones, vamos a tener, los estrógenos producen un aumento de la retención de agua o de líquidos y a través de la liberación de la aldosterona. Por otro lado, a nivel de la hormonal, aumenta la SHBG, reduciendo la testosterona libre y mejorando el acné. Por eso se lo utiliza muchas veces en los cuadros de síndrome ovario poliquístico. Y por otro lado, a nivel hipófiso gonadal, actúa estimulando la liberación de FSH y LH. Eso es lo que hacen los estrógenos. Ahora, ¿qué hace la drospirenona como un efecto antagonista de los estrógenos? Por un lado, inhibe la retención de líquido, dado que tiene un efecto antimineralocorticoide. Desde el punto de vista de la piel, produce una significante mejoría por el efecto antiandrogénico y a nivel hipofisario bloquea la producción de LH, se produce el efecto anovulatorio y de esta manera podemos tener una buena protección anticonceptiva. Fíjense que hay otro dato que es interesante, que es la acción que tiene la drospirenona sobre hormonas como puede ser la paratormona, ¿sí? La drospirenona actúa bloqueando la liberación de paratormona y el aumento de la aldosterona, y esto básicamente lo que va a generar es una disminución de la paratormona que disminuye el incremento de calcio óseo, o sea, el calcio va a quedar en niveles séricos normales, no va a haber un aumento del calcio y de esta manera no va a haber riesgo de alteraciones o depósitos de calcio a nivel de los vasos sanguíneos, como se ve en muchos casos de hipertensión arterial. ¿Qué pasa con la dosis de 3 miligramos en las pacientes con anticonceptivos combinados? Veíamos que la dosis en general, tanto de la drospirenona de 3 miligramos solo, ¿sí? 3 miligramos no es la que tenemos en el mercado, que es de 4, de 3 miligramos comparado con los anticonceptivos combinados, en general la línea a nivel en sangre es similar, no se modifica. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar y comparamos a la drospirenona de 4 miligramos con el combinado, vamos a ver que hay una diferencia donde es más elevada la concentración plasmática de drospirenona de 4 miligramos que la de 3. Y vamos a ver por qué mecanismo. Básicamente es por la competencia que tenemos con los estrógenos. Básicamente lo que tenemos es que el etilenilestradiol bloquea la sulfotransferasa y la CP450 a nivel hepático y de esta manera lo que va a generar es una menor concentración de drospirenona y una liberación a nivel de la SHBG. Y por otro lado, vamos a tener que cuando tenemos la drospirenona sola, la CP450 va a trabajar sobre la drospirenona y por eso se requiere 1 miligramo más de dosis para poder compensar y que los niveles no bajen y tengamos el efecto anticonceptivo sostenido a lo largo del ciclo menstrual. Esto es un dato muy importante de por qué la diferencia entre 3 y 4 miligramos. Es porque al no tener los estrógenos, el metabolismo hepático se incrementa y compite o deja de competir con los estrógenos. ¿Qué pasa con los regímenes de posología? Vamos a ver que ante los olvidos es muy común, y en uno de los ensayos clínicos de esta molécula, se evaluó los olvidos en la primera, en la segunda semana y en la cuarta semana de hasta 2 tomas con recuperación al día siguiente, y realmente los resultados fueron muy buenos porque no hubo ninguna modificación. Y esto tiene que ver con la vida media que tiene la drospirenona, que es de 24 horas. Esto es muy importante cuando lo comparamos con el desorgestrel o cuando lo comparamos con el dinoges, que tienen 10 o 12 horas de vida media, y eso, el efecto anticonceptivo, puede variar un poco. Ahora, si ustedes ven los factores o los riesgos de ovulación que tienen, con drospirenona de 4 miligramos tenemos 0.8,
1.0 con Ceracet, con desorgestrel, perdón, 1.7 también con desorgestrel después de 12 horas de suspender o dilatar la toma, y entre 1.1 a 2 con el resto de los anticonceptivos combinados. Esto realmente pone de manifiesto que la drospirenona tiene realmente una efectividad muy alta desde el punto de vista anticonceptivo. ¿Qué pasa cuando se hicieron los ensayos clínicos? En varios de ellos analizaron distintas variables y se incorporaron pacientes como nunca se vio en otros ensayos. Básicamente, pacientes con masa corporal elevada, por encima de 30 de Body Mass Index, pacientes con tensión arterial por encima de 130/90, pacientes fumadoras. Y estos fueron, realmente, cuando ustedes ven los porcentajes, tenemos un 6% de pacientes con Body Mass Index elevado, 19% con pacientes hipertensas y un 25% de pacientes fumadoras. Realmente son números importantes para poder evaluar y sacar conclusiones acerca de la efectividad de la medicación. ¿Y qué pasó con la obesidad, con el aumento de peso? Se observó que no hubo ninguna modificación ni se requirió modificación de dosis porque la efectividad anticonceptiva y anovulatoria era exactamente igual con 4 miligramos en pacientes con menos de 30 de Body Mass Index o más de 30. Y esto es un dato también muy trascendente. En cuanto a los factores de riesgo de tromboembolismo venoso y otros factores de riesgo, tenemos que analizar que se evaluaron pacientes con antecedentes familiares de tromboembolismo venoso, más o menos un 1%, fumadoras mayores de 35 años o no fumadores mayores de 40 años, eso correspondía casi a un 6%, pacientes con índice de masa corporal por encima de 30, teníamos más o menos un 35%, y pacientes con uno o más factores de riesgos asociados para tromboembolismo venoso también fueron incorporados dentro del estudio, y un 18% de pacientes fumadoras, también otro dato destacable porque hasta ahora no sabíamos. E incluso se evaluó en pacientes que consumían alcohol, con aquellas que son consideradas bebedoras moderadas, con casi un 65% de pacientes que consumían alcohol, incluyendo este producto evaluando la molécula. ¿Qué fue lo que se vio? Desde el punto de vista del índice de Pearl, realmente fue similar, 3.0 contra 2.9 en las de menos de 30 y más de 30 de Body Mass Index, sobre, calculen más o menos unos 5.000 ciclos evaluados. Realmente es un número muy importante y eso nos da a nosotros la posibilidad de poder tener una resolución muy importante de cuáles son las indicaciones. En cuanto a la visión general, vamos a ver que no se informaron casos de eventos adversos desde el punto de vista venoso, no hubo cuadro de tromboembolismo venoso, no se produjeron efectos adversos severos, solo 2 casos de hiperpotasemia se presentaron y se publicaron, y sin cambios en los parámetros hemostáticos, y se comprobó también que la drospirenona es totalmente libre de riesgos para la lactancia. En cuanto a los cambios metabólicos, vamos a ver que tenemos efectos neutros desde el punto de vista en cuanto al peso de la población general, y hubo disminución de peso en las pacientes obesas. También hubo efectos neutros en pacientes normotensas y efectos hipotensores en pacientes con hipertensión moderada. Se observaba una disminución y esto por lo que hablábamos del efecto antialdosterona, ¿no? Sin cambios clínicos relevantes en cuanto a la parte lipídica, en cuanto a los colesteroles y los triglicéridos, y en los niveles de estradiol, esto es un dato muy importante, estaba dentro de los rangos normales fundamentalmente para 2 cosas. Para tener una fase folicular, un nivel estrogénico de una fase folicular temprana, y por otro lado para el cuidado de la densidad mineral ósea, cosa que realmente tenemos valores de entre 50 y 60 picogramos basales durante el ciclo de tratamiento con drospirenona 4 miligramos. Y quizás este es el slide más interesante, donde vemos que sobre 20.000 ciclos evaluados, ¿sí?, sobre más de 2.000 mujeres estudiadas, hubo 0% de efectos tromboembólicos o de causas de efectos adversos tromboembólicos en este tipo de pacientes. Entonces, esto es un dato, me parece, muy importante en cuanto a la seguridad y a la eficacia del tratamiento y en cuanto a los riesgos de efectos adversos. Por otro lado, un dato que no es menor y que tiene que ver con la aplicación clínica, que después vamos a hablar, tiene que ver con la exploración de cómo está el endometrio en las pacientes que reciben tratamiento con drospirenona 4 miligramos. ¿Qué fue lo que se vio? Por control ecográfico no había modificaciones que proliferaran el endometrio más allá de 2.5 milímetros de espesor. Un dato muy importante pensando que en general muchas de estas pacientes van a ciclar poca cantidad
o spotting, o pueden ciclar, por ahí depende, en algunos casos puede haber sangrado también, inesperado y no agendado, pero un dato sumamente importante, que también tiene que ver con lo clínico, es que no hubo ningún caso de hiperplasia endometrial, y esto es un dato realmente también para destacar. El porcentaje de mujeres con sangrado programado disminuyó a un 76% en el ciclo 2 y a 47% en el ciclo 13, o sea que hubo una disminución importante en el sangrado programado. Y en el no programado disminuyó de 71 en el ciclo 2 a 47 en el ciclo 13. Acá tenemos la misma explicación. Se dividió a los pacientes en 4 grupos, pacientes que tenían posibilidad de sangrado mínimo, moderado y severo, y las modificaciones, pero en general lo que se vio es que el 96.5 tenía de aceptabilidad del producto. Realmente la gente estaba muy conforme con el anticonceptivo en cuanto a la eficacia, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la comodidad y a la baja consideración de efectos adversos. ¿Qué logramos con el régimen de 24/4? Puntualmente que induce el sangrado programado, se tiene un mejor control de ciclo, reduce el sangrado no programado. Vamos a ver que es común que tengamos en las pacientes en los primeros días o en los primeros meses de tratamiento, puede aparecer en un 30% aproximadamente sangrado, ya sea de spotting o sangrado no esperado. Y esto hay que dejarlo evaluar en el tiempo y ver que la paciente se vaya adecuando el organismo al anticonceptivo. Hay muchas pacientes, y ya lo vamos a ver, que no sangran o tienen una hipomenorrea muy escasa, y esto también es un dato importante porque en general esas pacientes van a evolucionar muy bien en determinado tipo de patologías. ¿Qué pasa con las adolescentes? Esto para mí fue un dato muy importante por 2 factores. Uno, porque era la primera vez que se hacía una evaluación en pacientes adolescentes, y segundo, porque se evaluaban factores importantes como son síntomas como es la dismenorrea. Y esto me pareció un dato muy importante. ¿Qué se hizo? Se tomaron 103 adolescentes entre 12 y 17 años, que se le hizo 6 ciclos de tratamiento con una extensión de 7 ciclos posteriores, y vamos a ver que en cuanto al sangrado fue exactamente igual, muy similar a lo que ocurre en mujeres adultas, en los otros ensayos clínicos, pero cuando analizamos el tema de la dismenorrea, vamos a ver que las pacientes antes del tratamiento tenían una dismenorrea leve, 29.8%, 49% de las pacientes tenían dismenorrea moderada y un 21% tenían una dismenorrea severa. ¿Qué pasó cuando empezaron a utilizar drospirenona de 4 miligramos? En los primeros 6 ciclos, la disminución desapareció, o sea, el 66% de las pacientes no tenían más dismenorrea. Solamente el 19% tenían una dismenorrea leve, un 6% dismenorrea moderada, o sea que pasamos de 48 a 6.4, y la dismenorrea severa pasó de 21 a 4,3. Realmente es sustancialmente significativo. Pero esto siguió creciendo en el correr de los ciclos, y en el ciclo 13 casi teníamos un porcentaje similar y que se mantenía en cuanto a las pacientes sin dismenorrea, y se modificaba levemente las dismenorreas moderadas a severas. Y un dato sumamente interesante y que marca un poco la mejoría de la dismenorrea tiene que ver con la utilización de antiinflamatorios, porque en general cuando el paciente tiene dolor lo primero que va a hacer es recurrir a los antiinflamatorios, y vamos a ver que antes del tratamiento en general la mitad de las pacientes requerían tratamiento con algún tipo de antiinflamatorio no esteroide, y en el ciclo 6 solamente el 12% requería tratamiento analgésico o antiinflamatorio, y al ciclo 13 el 2%. Esto realmente es estadísticamente significativo, pero aparte sumamente importante, sumado a la aceptabilidad que tenía por parte de las adolescentes de un 82% en cuanto al método anticonceptivo. ¿Qué pasa en el hueso? En el hueso también vamos a ver que, comparado con otros anticonceptivos, el nivel de estradiol plasmático, esto se lo refería anteriormente y lo vamos a referir después también, mantiene un nivel que está en los niveles de una fase folicular temprana, con un nivel de entre 50 y 60 picogramos de estradiol, y esto nos permite que la paciente no entre en cuadros carenciales, ni tenga síntomas carenciales, y tampoco, como vamos a ver, no afecta lo que es ni siquiera la resorción ósea, ni tampoco los factores de riesgo para enfermedades como puede ser la endometriosis. Cuando vemos los niveles estrogénicos o de estradiol que presentan los pacientes con anticonceptivos combinados, con etinilestradiol y con estradiol, vamos a ver que en muchos casos están por debajo de los niveles que deberíamos tener o que tenemos con la drospirenona de 4. Y esto es un dato, me parece, destacable también.
En cuanto a la densidad mineral ósea, como les decía, ustedes ven en este gráfico un tema, van a ver en el medio donde dice un área que dice ventana terapéutica. Y esa ventana terapéutica es la que marca los valores de normalidad, entre 30 y 50 picogramos, donde ahí vamos a tener un lugar en el cual la paciente no va a tener síntomas. Y cuando bajamos de 30, ya la paciente empieza con síntomas carenciales, va a haber resorción ósea y va a haber síntomas neurovegetativos como sofocos y demás, que ya estamos muy acostumbrados a aquellos que manejamos patología como puede ser la endometriosis. Pero por otro lado, fíjense que esa misma concentración de estradiol nos da a nosotros este punto que figura ahí al pie del gráfico, que dice atrofia de endometriosis. ¿Por qué? Porque en general no estimula la proliferación del endometrio normal y el endometrio patológico, que obviamente ya vamos a ver que está modificado en un montón de factores, principalmente en la apoptosis de la célula endometriósica. Bueno, ahora les muestro un video donde resumimos un poco los efectos y las acciones que tiene drospirenona 4 miligramos en la mujer. Mientras aprovecho, tomo un vasito de agua. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show